¿Sabes qué hora es? Es la hora de estudiar. Seguro te has planteado alguna de las siguientes preguntas. ¿Por qué los hielos flotan? ¿Cómo funcionan los submarinos? Quédate hasta el final del video y tendrás la respuesta a esta y muchas otras preguntas. El día de hoy veremos el principio de Arquímedes, el cual nos indica que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje igual al peso del fluido desalojado. Este principio lo aplicamos cuando nadamos o cuando tiramos un objeto al agua. El corcho flota mientras que un pedacito de fierro se hunde. ¿Pero por qué pasa esto? Esto se debe a la fuerza de empuje. El cuerpo flotará si el empuje es mayor al peso del objeto y el objeto se hundirá si su peso es igual o mayor a la fuerza de empuje que experimenta. Es decir, este es de los tipos de experimentos que podemos clasificar en caso 1, caso 2 y caso 3. Imaginemos que tenemos un matraz repleto de agua, rebosando a tope, y que además este matraz tiene una pequeña abertura que nos permite recolectar el fluido desalojado en este pequeño recipiente para medir el volumen. Ahora, en el caso 1, el empuje es mayor al peso, por lo tanto el objeto flotaría. En el caso 2, que el empuje sea equivalente al peso, al sumergir el objeto, este no saldría a flote ni tampoco se hundiría, permanecería en lo que se llama equilibrio hidráulico. Y finalmente, en el caso 3, que el empuje sea de menor magnitud que el peso, el objeto se sumergiría hasta llegar al fondo del fluido. Quiero compartirles la anécdota que me llevó a entender verdaderamente el principio fundamental de la hidrostática, que es como también se le conoce al principio de Arquímedes. Fue hace un par de años en una reunión familiar. Estábamos todos los primos jugando en la alberca, el famosísimo juego de los caballazos o caballitos, no sé cómo le llamen ustedes, pero es ese juego que consiste en formar parejas de combatientes de tal manera que uno es el jinete y otro es el caballo. En ese momento yo era el caballo, por lo cual tenía que cargar a mi hermano. Así que me planteé la siguiente pregunta: ¿cuál será la mejor táctica para ganar este fisicampeonato? En la primera escena estaba yo cargando a mi hermano por afuera del agua. Para aprovechar la fuerza de empuje y no tener que cargar tanto peso, lo que hice fue caminar aprovechando la inclinación que tienen la mayoría de las albercas, de tal manera que me sumergiera hasta tener el agua al cuello. Así yo no cargaba tanto peso y me era mucho más fácil mantener la estabilidad debido también a la presión hidrostática. Y fue así como logramos ganar el Fisicampeonato Mundial de Lucha Acuática. Les comparto unas imágenes donde estamos celebrando. Ya después me caí. Y ahora sí pueden entender el siguiente meme. Esto es Historia del Principio de Arquímedes. Después de sus múltiples victorias contra los romanos, el rey de Siracusa ordenó crear una nueva corona de oro y para este trabajo contrató al mejor orfebre. Sin embargo, después de recibir su nueva corona, dudaba de su calidad. Arquímedes, te había mandado a llamar porque necesito de tu ayuda. Necesito que me ayudes a comprobar que mi corona es 100% real, no fake. Claro que sí, mira. Perdón, es que me acababa de despertar. Claro que sí, mi rey, con mucho gusto. El volumen del agua desplazada debe ser el mismo volumen del objeto que se sumergió. Si sumerge un bloque de oro del mismo volumen del bloque que debió haber sido utilizado para él de la corona, el volumen del agua desplazada será el mismo para estos dos. Ayúdame a descubrir cómo es que el rey fue engañado con esta corona. Y en ese momento, Arquímedes tuvo un gran momento de inspiración e iluminación. ¡Los frijoles! ¡Ah, no! ¡Esperen! ¡Eureka! Arquímedes, pásame la corona. Claro que sí, mi rey. Aquí está. Ah, esa no era. Perdón. Aquí está la original. Oh, muchas gracias.
Si mi corona está hecha de oro puro y tú la destruyes... Si ese es el caso, haced que corten mi mano. ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! En cuanto a ti, Nabotus, eres un villano o un estúpido. En cualquier caso, no te necesito. ¡Desaparece! Pero, mi señor, yo no sabía. ¡Desaparece de mi vista! Ay, Eres un experto en conocimientos, Arquímedes. Serás útil a nuestro pueblo. Como hemos visto, debido al empuje, los cuerpos sumergidos en un fluido tienen un peso aparentemente menor a su verdadero peso, al cual llamaremos peso aparente, de tal manera que el empuje queda registrado como la diferencia del peso real y el peso aparente. Y volviendo a este diagramita, trazamos las fuerzas. El empuje, que es una fuerza ascendente, y el peso del cuerpo, que lo jala hacia el centro de la Tierra. Por definición, recordamos que el empuje es de igual magnitud al peso del fluido desalojado. Suponiendo que es agua o cualquier líquido, el peso se determina de cualquier objeto como el producto de su masa por la gravedad. Sería masa del líquido por gravedad. Pero como también hemos mencionado, hay problemas en los que no se habla ni de la masa y mucho menos del peso de los cuerpos. En cambio, te dan los datos de la densidad del fluido y de la densidad del cuerpo sumergido, para lo cual vamos a abrir un pequeño paréntesis para recordar la fórmula de densidad. En física, la densidad está representada por la letra griega ρ, que es como una P chistosa. Y para que te acuerdes de la fórmula de densidad, vamos a hacer uso de la siguiente mnemotecnia. La densidad es igual a un corazón roto. Así que dibujas un corazón y tal cual hizo tu exnovia contigo, lo partes a la mitad. Y como puedes observar, entonces la densidad es igual a masa sobre volumen. Pero lo que nosotros estamos buscando aquí es despejar a la masa, por lo cual este volumen que está dividiendo pasa multiplicado y la masa es igual a la densidad por el volumen. Hasta aquí este pequeño paréntesis de las ideas. Entonces dijimos que por definición el empuje es igual al peso del fluido desalojado, que su peso es la masa del líquido por la gravedad, como ya mencionamos. Pero lo que vamos a hacer aquí es sustituir. En vez de poner la masa del líquido, vamos a poner el término densidad por volumen, de tal manera que el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido del cuerpo, que fíjate aquí, este volumen de agua desalojada es igual al volumen sumergido del cuerpo. Volumen sumergido y multiplicando por la gravedad. Hasta aquí quiero que te fijes en este término, densidad por gravedad. Pues el término densidad por gravedad es un producto que aparece en múltiples fórmulas de física, como lo son presión hidráulica, la fórmula de empuje y algunas otras tantas más. De tal manera que ya hay tablitas en los libros que registran los datos del peso específico de las diferentes sustancias. Así que regresamos a nuestro paréntesis de las ideas. El peso específico se determina muy fácil. Es el peso del cuerpo por el volumen que ocupa. A eso se le llama peso específico. Y vamos a comprobar que peso sobre volumen es equivalente a densidad por gravedad. Densidad por gravedad. Vamos a hacer lo que se llama análisis dimensional para comprobar que es lo mismo. Densidad está dado como
kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es metro sobre segundo al cuadrado. Así que fíjate, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, a eso se le llama newton. Y lo que queda dividiendo es el volumen metro cúbico. Vamos a comprobar que peso específico es igual a densidad por gravedad si tenemos las mismas unidades en esta fórmula. ¿El peso en qué se mide? Muy bien, se mide en newtons. ¿Y el volumen en qué se mide? Correcto, en metros cúbicos. Hemos comprobado que peso específico, que por definición es peso del cuerpo sobre el volumen que ocupa, es equivalente a hablar del producto densidad por gravedad. Es por ello que, volviendo a nuestra fórmula de empuje, si en tu problema te vienen los datos del peso específico, entonces el empuje viene dado como el producto del peso específico por el volumen sumergido del cuerpo. De acuerdo a todo lo anterior, el empuje que recibe un cuerpo puede determinarse por cualquiera de las siguientes expresiones. Dependiendo de los datos que te dé el problema, tú elegirás qué fórmula utilizar. Está dado como la diferencia entre el peso real y el peso aparente. Por definición es igual al peso de fluido desalojado, y también el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. Y si te viene el dato del peso específico, calculas el empuje como el producto del peso específico por el volumen sumergido. Para este experimento solamente necesitaremos un recipiente lleno de agua y un recipiente vacío. Vamos a ejemplificar los tres casos posibles en el experimento de Arquímedes. Primer caso, el empuje es mayor que el peso. Por lo tanto, al sumergir el objeto, este flotará. Para el caso 2, vamos a requerir un par de recipientes con más agua. En el caso 2, el empuje es igual al peso, por lo cual el objeto ni flotará por encima de la superficie, pero tampoco se hundirá hasta el fondo del recipiente. Lo que buscamos es lograr el equilibrio hidrostático, para lo cual nuestro recipiente, que antes estaba vacío, lo destapamos y lo vamos a ir llenando con un poco de agua. Más o menos hasta la mitad, y para ser más cuidadosos utilizamos un gotero. Ahora sí, tapamos nuestro recipiente. Todavía le hace falta un poquito de agua. Ya. Sí, listo. Hemos logrado el equilibrio hidrostático, lo cual significa que el cuerpo no está flotando ni por encima de la superficie, pero tampoco se hunde hasta el fondo. Permanece en equilibrio porque las fuerzas son iguales pero opuestas. El empuje hacia arriba y el peso hacia abajo, como son de igual magnitud, se anulan de tal manera que la sumatoria de fuerzas es cero y hemos logrado el equilibrio hidráulico. A tu nombre, Arquímedes. Y finalmente, para el caso 3, en el que el peso es mayor que el empuje, correspondería a que el cuerpo se sumerja. Y este caso es muy sencillo, solamente necesitamos quitarle la tapa. Y miren, como saben, el equilibrio hidrostático, aunque le quite la tapa, no se sumerge. Nada más necesito aplicarle una pequeña fuerza y miren, poco a poco va a ir metiéndose el agua. Obsérvenlo bien, esto es equilibrio hidrostático, qué bonito se ve. Ni está flotando y se está sumergiendo. Y ahora sí, ya vamos a ayudarle un poquito. Tan tan, se acabó. Se fue hasta el fondo. Hasta aquí la experiencia de Arquímedes. ¿Qué tal, Fisicompas? El experimento del día de hoy es muy sencillo y consiste en calcular el volumen sumergido
de un corcho cuando flota en agua. Este experimento es muy sencillo y los materiales también. Solamente necesitamos un vaso con agua y un corcho. Pero para conseguir ese corcho no fue tan sencillo. Tuve que realizar un gran sacrificio, así que espero que lo valoren, Físicompas, porque anoche tuve que descorchar una botella de vino y bebérmela por completo. Así que, en nombre de Arquímedes y de toda la ciencia, valoren este experimento. Tomamos el agua y llenamos nuestro vaso a tope, que esté rebosando de agua. Y recordemos que tenemos que calcular qué porción del corcho se sumerge y qué porción queda afuera. En teoría, recuerden que la fuerza de empuje que experimenta este corcho es de igual magnitud al peso del fluido desalojado. Yo aquí debajo le puse una tapita que se llenó de agua. Como pueden observar, pues más o menos tiene agua. Si yo peso esta agua, la magnitud del peso del agua desalojada va a ser igual al empuje que experimenta este corcho. Pero para calcular eso, antes necesitamos saber las medidas de este corcho. Así que, oye primo, ¿no tienes una regla? No, no tengo. Hey, tranquilo, pues en el bolsillo siempre cargo un flexómetro. Así que registramos las medidas de nuestro corcho, que es una altura de 4 centímetros y tiene un diámetro de 2 centímetros. Lo anotamos en el pizarrón. Altura igual a 4 centímetros. Y si el diámetro es de 2 centímetros, pues el radio equivale a 1 centímetro. Ahora tenemos que calcular el volumen del corcho. Y lo único que conocemos que nos menciona el problema es la densidad del corcho, que es de 0.25 gramos sobre centímetro cúbico. Recuerden que para la fórmula del volumen de un cilindro es igual a área de la base por altura. Y para calcular el área de la base, que es un círculo, ya se la saben, es pi por radio al cuadrado. Así que sustituimos y nos queda que el volumen es igual a pi por el radio, que es de 1 centímetro, al cuadrado por la altura, que es de 4 centímetros, lo cual nos da un volumen total de 12.56 centímetros cúbicos. Ahora, con el dato del volumen del corcho y de su densidad, puedo calcular la masa total, haciendo uso de la fórmula de corazón roto. Acuérdense que densidad es igual a un corazón roto, masa arriba y volumen abajo. De tal manera que si yo quiero despejar la masa, me queda como densidad por volumen, que es lo que procedo a hacer. Para calcular la masa del corcho, tengo que multiplicar su densidad, que es de 0.25, por su volumen, que es de 12.56. Pero ojo, Físicompas, ahí les va un super trucazo y espero que pongan mucha atención. Recordamos que este 12.56 salió de multiplicar 3.14, que es pi, por 1, que te va a dar 3.14. Y después lo multiplicamos por 4. Y fíjate, cuando multiplicas por 0.25 es lo mismo que dividir entre 4. Porque cuando tu jefecita te manda a la tienda a comprar un cuarto de queso Oaxaca o de jamón, ¿cuánto te dan en gramaje? Pues te dan 0.25. Así que ya saben, hay que ir a hacer el mandado para saber que 0.25 es igual a un cuarto de queso, de jamón o de lo que sea. Entonces, al multiplicar 0.25 por este, que realmente es pi por 4, este 0.25 es un cuarto. Entonces 4 con 4, que multiplica y divide, se va. Entonces la masa total me queda algo así como
el valor de pi, que es 3.14, y le añadimos las unidades, que son gramos. Bien, ya tengo la masa y el volumen. El problema no me dice la densidad del agua, pero es un dato que tú ya tienes que tener en la memoria, pues la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y finalmente, para calcular el volumen sumergido del corcho, hago uso de mi fórmula de densidad y despejo al volumen, de tal manera que el volumen sumergido es igual a la masa sobre la densidad. ¿La densidad de quién? Del fluido en el cual estamos sumergiendo. Entonces, la masa, que ya la habíamos obtenido, está aquí arriba, es de 3.14. Y la densidad del agua habíamos quedado que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. De tal manera que el volumen sumergido es 3.14 centímetros cúbicos. Que si se fijan y observan aquí en la cámara más a detalle, eso correspondería a algo así como 1/4 parte del volumen total de mi corcho, que si se pueden percatar, sí es menos de la mitad, más o menos 1/4. Así que hasta aquí el problema. El dato curioso del día de hoy es el siguiente. ¿Sabías que los cocodrilos tragan piedras para así aumentar su densidad promedio? Debido al aumento de la densidad por las piedras tragadas, el cocodrilo puede sumergirse más bajo el agua y se expone menos a su presa asomando solamente sus ojos. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos una nota de voz o un video con algún problemilla que tengas en el que te hayas atorado, y así nosotros resolverlo, y eso te dará a ti la oportunidad de aparecer en nuestro siguiente video. Así que no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como @elfisicompa. Búsquenos en Twitter, Instagram, Facebook y claro, suscríbanse a su canal de YouTube. ¿Qué esperas? Dale suscribir. Abajo, suscríbete. ¡Que te suscribas! Tranquilo, es una escuadra, es de plástico, no pasa nada, es inofensiva. ¡Suscríbete!